Clímax. Sensaciones tras la gran pantalla. Hola, bienvenidos a todos. Tengo que decir que este es nuestro primer podcast de música y también de Clímax. En esta sección analizaremos la relación de los sonidos con la película del número que hagamos cada mes. Tenemos aquí a Diego Galdón para ayudarnos con esto. Bienvenido, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Diego es profesor de guitarra y estudiante de cuarto de musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, esta vez para estrenarnos hemos escogido la película Aquelarre de Pablo Agüero, una película que personalmente he disfrutado en todos los sentidos. Bueno, esta película se basa en la época del siglo XVII, en el País Vasco, durante la quema de brujas que se encomendó para que de alguna manera, según la Iglesia, purificar, entrecomillado, la región. Toda esta historia se centra en unas adolescentes que son capturadas y acusadas de brujería y bueno, poco a poco vamos viendo cómo estas chicas van evolucionando ante esta situación. Evidentemente la música, como siempre, juega un papel muy importante en toda la narración y para eso ha venido aquí Diego, para explicarnos todo lo que hay detrás de estas canciones y de su uso. Pues muchas gracias por esa introducción y gracias por invitarme al primer número y al primer podcast de música de la revista. Antes de empezar el análisis me gustaría alertar a los oyentes que habrá spoilers durante el podcast, ¿de acuerdo? Trataremos la peli profundamente y por lo tanto hablaremos del guión y cómo influye la música en el guión y el guión en la música. Las compositoras, estaría bien introducirlas antes de empezar, son Arantxa Calleja y Maite Arrauta Jauregui y compusieron un total de 19 tracks, ¿de acuerdo? Los cuales no salen todos en la película o no salen enteros. Ahora esto que escuchamos de fondo es el track premiado con un Goya de la banda sonora. La de Aquelarre, en verdad, es la más conocida, ¿no?, de la película. Correcto. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua. Este es el tema, como comentabas, más conocido de la película, entre otras cosas porque precisamente ganó el Goya, pero también porque tiene un papel fundamental en la película, especialmente en el final, pero también en el desarrollo y cómo se transforma esta canción es muy significativo a lo largo de la película. Antes de empezar el análisis y contar un poco la historia y qué pasa con la música, me gustaría dejar claro que durante la película se repiten varios motivos melódicos. Por motivos melódicos me refiero a melodías. Se repiten muchísimas veces y esas melodías, a través de la repetición, se acaban asociando a personajes o situaciones. Yo he hecho tres grandes grupos. Por una parte, el motivo de los jueces. Es una melodía que se asocia a los jueces. Los jueces son los que llevan a cabo esta quema de brujas en la película. Y el tema se llama Epaileak, que significa jueces en euskera. Vale, vamos a escucharlo. Uh-huh. Estas tres notas tocadas por el violín, acompañadas con todo el cuarteto de cuerdas, el conjunto de cuerdas, son las que conforman el motivo. ¿Sí? Son... ¿De acuerdo? Vale. Estas tres notas aparecerán en distintos temas, pero a veces también, de hecho una sola vez, ya lo comentaré, se entrelaza con otro de los motivos, que es el segundo gran grupo, que es el motivo de las niñas encarceladas. Lo he titulado así porque suena cuando las niñas, las protagonistas, acusadas de brujas, pasan la mayor parte del tiempo encarceladas en un granero. Y es allí, cuando van por primera vez, que suena esto de aquí. Este motivo se repetirá, como digo, mientras las niñas se vean en la cárcel o
o por influencia de los jueces estén retenidas o pase algo relacionado con eso, con el granero. Luego hay un tercer grupo, que ya no es un motivo melódico en sí, sino una canción entera, que la reconocemos sobre todo por la letra, más que por la melodía. Y esta canción es Neskak Sotoan, que es la misma que luego será Aquelarre, pero ya veréis que es bastante diferente. De hecho, estas 3 melodías que acabamos de escuchar son las que conforman los 19 tracks de la película. Vale. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay variaciones, se introducen elementos, se quitan. Entonces, ahora ya empezaremos a contar un poco la historia de la película. Veremos qué pasa con la música a lo largo de la película, desde el principio hasta el final, que es cuando va a sonar otra vez la canción con la que hemos empezado, Aquelarre. Lo primero que se nos presenta en la película son los antagonistas, es decir, los jueces, y por lo tanto se nos presenta el tema que se asocia a ellos, que es ese de Paileac. Antes estábamos hablando y me has comentado algo muy interesante sobre el sonido del fuego. ¿Podrías comentarlo aquí para que lo escuche también la gente? Sí, claro. Precisamente con esto que comentábamos de los antagonistas, la primera vez que aparecen, lo primero que suena no es la canción, lo primero que suena es el fuego. Es fuego, y luego cuando se abre el plano vemos que son mujeres siendo quemadas, acusadas de brujería, y vemos a los 2 antagonistas, que uno es el juez y el otro es el consejero, uno de los jueces, entre comillas, que le acompaña. Entonces, ¿qué pasa? Si oímos fuego, vemos que se están quemando mujeres y acto seguido vemos a 2 personas mirándolo como si nada, pues algo sospechoso hay, aparte de la composición fotográfica y demás. Entonces, cuando suena por primera vez este tema musical que se asocia a los jueces, instantáneamente el espectador no asocia ese tema con los antagonistas. Es decir, tiene que repetirse unas cuantas veces para que la música consiga asociarse realmente al personaje y a la situación. Vale, es como que inconscientemente al final el espectador va a relacionar esa canción con Claro. los jueces a medida que lo vas escuchando durante Exacto. toda la película. Claro, cuando ya llevas 5 veces escuchando el mismo tema, Claro. entonces ya vas entendiendo cosas. Es más una sensación que deja en el espectador, más que una asociación directa. Entonces, como digo, aparte de los 3 grandes grupos que hemos hecho, también hay sonidos que vamos a llamar paramusicales, es decir, que colaboran en la significación, en dar significado a las canciones, que no son puramente musicales. ¿De acuerdo? Uno es el fuego, por toda la simbología que conlleva en una película de quema de brujas, y luego hay otro elemento que es el graznido de las gaviotas. Este graznido lo vamos a escuchar muchísimas veces a lo largo de la película, y la primera vez que lo escuchamos cuando vemos por primera vez a las niñas. Este sonido se va a asociar a la libertad, a Terranova, a los marineros, al mar y al acantilado, y también a las niñas. Y a una historia que luego contaremos. Entonces, la primera vez que vemos a las niñas vemos este graznido y demás, y acto seguido, después de presentar a las protagonistas, las vemos en el bosque y suena este tema de aquí, este de aquí. ¿Os suena? Bastante. Pues, aunque no lo parezca, es la canción que luego va a ser Aquelarre, y la que hemos escuchado ya unas cuantas veces. Sí. Y como digo, no es una melodía puramente, aunque sí que lo es un fragmento concreto, el que se repite, sino que es la letra la que se va transformando, y de hecho, cada vez que escuchamos la canción, a veces parece otra. Esta es una canción alegre, divertida. Aquelarre es una canción satánica, ¿no? Sí, podría llamarse así. Claro. Entonces, evidentemente, el cambio que se empieza a producir en esta canción no es gratuito. Pasa algo. Y lo que pasa es que las niñas son apresadas por los jueces. Y ahí empieza la película de verdad.
Has comentado que justo antes de apresarlas, Ana cuenta una historia a todas las demás niñas, ¿no? Que de hecho es una historia muy importante, es la historia de María la Gaviota. Sí, Ana cuenta esta historia justo antes, como dices, de ser apresadas, pero también, bueno, la cuenta por primera vez ahí, el espectador conoce esa historia por primera vez ahí, pero hasta que no pasa más de media hora de película, 40 minutos buenos, que las niñas ya están en la cárcel, el espectador no termina de oír la historia. Lo que he hecho yo es transcribir la historia para que todos podáis oírla y luego ya veréis por qué toma importancia. También me gustaría comentar que la primera vez que suena, que las niñas están trabajando, ellas son tejedoras en la película, antes de que María empiece a contar la historia, suena la canción de Neskak Sotoan, esa canción que luego será Aquelarre. Ya que hemos escuchado hace un ratito. Una de las niñas empieza a tararearla. Vale. Y antes de eso acabamos de escuchar Festa, que es la que hemos puesto antes. Ana lo cuenta como si María fuera su amiga. Se lo cuenta a las demás niñas y luego se lo cuenta a la más pequeña. Dice, a María la Gaviota la llamaban así porque correteaba todo el día al borde del mar. Correteaba y gritaba, «¡Quiero ir a Terranova!». Un día, su padre la llevó al mismo bosque al que iban las protagonistas y le dijo, «Trepa a la rama más alta». Cuando María protestaba porque no podía seguir a los marineros hasta Terranova, su padre le decía, «Todavía eres muy pequeña para que te salgan alas, pero el año que viene podrás. Ahora déjame en paz». Pedía a sus amigas que le mirasen la espalda para saber si le comenzaban a brotar alas. Hasta que un día, Ana le dijo, «Ven aquí, pequeña». Se la llevó al claro del bosque, la llevó al árbol más alto y le dijo, «Suelta una mano». Y María soltó una mano. Luego le dijo, «Suelta un pie». Y María soltó un pie. Luego, «Suelta la otra mano». Y María soltó la otra mano y se fue volando. Bueno, es una historia muy bonita y supongo que cuando la cuentan al principio de la película y después cuando la cuentan encerradas también acaba cambiando el significado un poco, ¿no?, de la historia. Totalmente. Es lo que decía, de esos elementos que se repiten, ¿no? Claro. Las gaviotas en la canción. Las gaviotas en la canción de Neskak Sotoan, esa que conforma Aquelarre y las demás. Se habla directamente de las gaviotas y luego pasan a formar parte de la narración. Ese juego también permite un poco que los significados se infiltren desde el guión. Entonces, justo después de que la protagonista Ana cuente esta historia, los guardias capturan a las niñas y las niñas aparecen en la cárcel. Y suena por primera vez aquel tema que hemos escuchado antes. De las niñas encarceladas. Exacto. Este motivo se repetirá muchísimas veces. Entonces es en este momento en el que las protagonistas van una por una, los jueces las cogen una por una y se las llevan a un sitio que ellas desconocen. Hasta que no llega la primera no saben qué está pasando y ven que las están interrogando. Ellas no saben qué han hecho. Ellas piensan de hecho que están ahí porque robaron una cabra hace una semana. Pero no. Están acusadas de ser brujas y esto no lo sabemos, no lo saben ni ellas ni el espectador hasta que Ana es llevada a esa sala y una de las niñas le grita, «Nos están acusando por brujas». Y ella dice, «Soy bruja». Y es entonces cuando se repite el tema que hemos escuchado. Eso es, el tema correcto es el mismo que el de las niñas encarceladas, pero es una variación. Es lo que decía, este motivo melódico se va a repetir muchísimas veces en muchísimos tracks, pero de forma distinta. Si siempre fuera igual no tendría ninguna gracia. Entonces es en ese momento, y es significativo que el track se llame Soy una bruja, porque ese es el motivo por el que están en la cárcel. Entonces todo juega alrededor del mismo papel. ¿Sí? Entonces, tenemos a Ana que es llevada al interrogatorio y el juez le pregunta a Ana, ¿es a Dios a quien queréis calentar con el fuego de vuestros besos? Y eso el espectador ya lo ha leído antes. Lo ha leído en 3 ocasiones. Porque la peli estaba en euskera, pero también en castellano. Cada vez que se habla en euskera se ponen subtítulos. Y el espectador ha leído esa frase 3 veces y dice, hostia, esto ya lo he escuchado antes. En euskera original es ez dugu nahi beste berorik. Ah, claro, o sea, es la principal. Es la que luego conforma la estrofa entera de toda la canción de Aquelarre. Me gustaría que nos paráramos a analizar un segundo la letra. Voy a leer la letra de la canción original, Neskak Sotoan, que es la que suena... Esta es. Esa que es infantil,
que todavía no es demoníaca. Está diciendo, llegan los ecos de las gaviotas al partir hacia Terranova. Tenemos dos de esos elementos que hemos comentado, gaviotas, Terranova. Grandes peligros en el mar se repite, más grandes aún en el corazón. Desde Terranova, otra vez, hasta este puerto, desde el bosque hasta los acantilados. No queremos otro fuego. No queremos otro calor que el fuego de tus besos. Esta canción aparentemente no tiene ninguna connotación demoníaca. Es una canción pues normal, de pueblo tradicional, si queremos. Suena bien. Pues como decía, esta canción no tiene ninguna connotación religiosa ni demás. Es más como una canción popular. Claro, exactamente. Evidentemente esto no lo oiríamos nunca en una iglesia. Claro. Pero esta canción tiene elementos que luego se convierten y se traducen a una mofa a la iglesia y pasa a ser una canción pagana, inventada por las niñas a partir de fragmentos de esta letra. Evidentemente, no queremos otro calor que el fuego de tus besos. Es una frase que, bueno, está repleta de erotismo. En realidad es una canción marinera, por eso la he titulado así. Llegan los ecos de las gaviotas a partir hacia Terranova. En esa época, en el País Vasco, estamos hablando de que la película se desarrolla en un pueblo costero y que todos los hombres se han ido. Entonces, la canción trata de eso, en realidad. Las niñas conocen esa canción porque sus padres son marineros, la gente pues habla, pues hace canciones, y eso es lo que es. Entonces, como comentaba antes, Ana es llevada al interrogatorio, el juez le pregunta sobre el sábado, ella no tiene ni idea de qué es, y al cabo de muchos interrogatorios, Ana termina inventándose una historia sobre qué es el sábado. El sábado es el ritual de las brujas, Sí. ¿vale? Que según el juez, ya no había oído hablar de eso nunca. Ni siquiera el padre de la película. Hay un padre que sigue al juez, que es el del pueblo, un párroco. Tampoco ha oído hablar nunca del sábado. Y no estamos hablando del ritual judío. Eso también se especifica en la película, es otra cosa. Entonces, vamos a ir al fragmento de la película en el que Ana le canta el ritual al juez. Es una escala cromática. Escala cromática. Puede seguir al infinito. ¿Puede explicarnos esto que dice se trata de una escala cromática, señor? Sí. El que dice esto es una escala cromática. Bueno, primero el juez le pide al consejero que va con él, que es el que dice, esto es una escala cromática, señoría, con esta voz. Le dice, el juez le pide que transcriba la melodía. Y entonces él le dice, esto es una escala cromática. Una escala cromática es cuando cogemos notas y las ponemos una detrás de otra con la menor distancia. Decimos que hay distancia entre las notas, los que entendemos de música. Eso es algo ficticio, es algo cultural, pero bueno. Cogemos y hacemos medio tono, medio tono, medio tono. Esto suena así. Y dice que al infinito, realmente no es al infinito, el sonido no es infinito, tiene unos límites. Nosotros de escucha, pero también el sonido no es infinito. O sea, para los que no entendemos de música, ¿va subiendo el tono? Va subiendo el tono. Más o menos. Eso es. Vale. Eso es. Que es lo que hace Ana. Con cada frase sube un tono. Medio tono. Va subiendo medio tono, medio tono, medio tono. Y eso es la escala cromática. Y esto también se puede relacionar un poco con lo que hace Ana en la película de ir ganando tiempo, ¿no? Para poder Eso sobrevivir. Ana va ganando tiempo, pero encuentro significativo y por eso pedí que pusiéramos este trozo, primero porque me hace mucha gracia el consejero diciendo esto es una escala cromática, señoría, y luego porque esta escala produce lo que conocemos como disonancias. No es algo que suene especialmente bonito y antiguamente una disonancia, que es la escala cromática es solo disonancia constantemente, se asociaba mucho con el mal. A nivel historiográfico. A nivel real se puede debatir, pero ha quedado eso en el imaginario popular y eso las
las compositoras lo saben y lo han aprovechado. Bueno, lo que has comentado antes es que Ana, justo antes de este momento, le explica el sabbat al juez y también ella cuenta qué instrumentos se suelen utilizar en este ritual, ¿no? Sí. ¿Puedes explicarnos por qué estos instrumentos tienen esta connotación como satánica? A ver, realmente no los tienen, aunque sí que hay algo de simbólico en que mencione estos instrumentos. Pablo le pidió, o tuvo una charla con Maite sobre el carácter de la música, y cuando le dijo que quería una música pagana, rebelde, utilizó la palabra pagana, pues lo pagano se asocia con cierto tipo de instrumentos, digamos, no institucionales para la época, y más populares, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo la autora, de hecho hay una entrevista en YouTube, si la queréis buscar, es de las pocas cosas que hay en las que aparecen las dos compositoras hablando del tema. Ellas comentan que lo primero que hicieron antes de ponerse a hacer la banda sonora fue una pequeña investigación sobre los instrumentos típicos o que podrían servir para el carácter de la banda sonora, y al final resolvieron pues coger un tipo de flauta que se llama chirula, un tambor muy grande llamado tabal, lo que llaman arrabita, pero también este instrumento es particularmente interesante porque recibe muchos nombres en todo el Mediterráneo. Rebab, rabel, depende de la zona geográfica, se le llama de una manera o de otra. Y también le pide, pues, bueno, cascabeles y hasta un cráneo de macho cabrío. Mientras le mencionan los instrumentos, lo que no deja de chocar. Pero... Claro, eso es muy simbólico, ¿no? Claro, Porque... claro. Al final es, pues, eso, el cordero del mal. Entonces estos instrumentos realmente no tienen esa connotación satánica, pero sí que remiten a lo pagano, un poco a lo ritual. Y bien, pues eso sería un poco. Y con todo esto llegamos al final del análisis, que acaba como empezó, con la canción Aquelarre. ¿Por qué hemos empezado con Aquelarre? Pues por lo que comentaba primero, porque ganó el Goya, entonces es una buena carta de presentación, pero luego también porque incorpora todos los elementos que hemos ido viendo a lo largo del análisis y los incorpora, es decir, coge la escala cromática, coge los instrumentos paganos, que hemos dicho que tienen esa connotación. Además, las compositoras escogieron estos instrumentos para que las niñas fueran capaces de tocarlos. Porque ellas también cantan, ¿no? Ellas también cantan, todos los tracks en los que hay... Son ellas. Son las actrices bueno. reales. De hecho, en el proceso de composición tuvieron en cuenta la tesitura de sus voces. Claro. Y pues eso, incorporar la escala cromática, los instrumentos paganos, la letra simbólicamente satánica. Cogen toda la letra de Neskak Sotoan y pues lo de Sdugunai beste berorik, de solo queremos el fuego de tus besos o algo así, perdón, no es exacto, pero algo así, lo repiten muchísimas veces. Es el estribillo, pero también es la estrofa. Hacen una especie de juego de pregunta-respuesta muy interesante, y además se le añade un sonido diegético que es el del fuego. Cuando están cantando esta canción hay una fogata en medio, también porque Ana lo explica así cuando explica el ritual, pero claro, tiene un poder simbólico muy importante el fuego. De quema de brujas, pero también el fuego como símbolo de Satán, ¿no? Del diablo. Bueno, y para despedirme, me gustaría recordar a los oyentes que cuando vean la película, sobre todo el final, recuerden a las gaviotas. Sobre todo la historia de María la Gaviota, ¿no? Eso es. Pues muy bien, creo que ahora todos entendemos un poco mejor la película y la importancia de la música. Ha sido muy interesante, la verdad. Muchas gracias por haber venido. A vosotras. Y por haber compartido también con Clímax toda esta información. Esperamos que puedas colaborar con nosotros en próximos números y reencontrarnos una vez más en otros análisis de otras películas. Muchas gracias, Diego. Ojalá sea así, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta el siguiente podcast. Ez dugu nahi beste berori